Paula Buenumilla, Pingen Inche, Incheta Conglen, Tamapuzum, Letuain, Troquin Chemeo. Tayiñuquen en Meo, Peita acá Conglen, Chempeyén, Mapuzum Meo. Ya yo pertenezco a Mapuzum Letuain y también en mi rol de madre de Ñuque pertenezco a Chempeyén, Mapuzum Meo, que es un centro de inmersión lingüística o también conocido nido lingüístico para la primera infancia, donde nuestros pichiqueches se pueden educar y pueden adquirir el mapuzungún desde el año hasta los 4 años de edad. Sí, y bueno, hoy estamos acá en Temuco nuevamente para marchar por la visibilización de nuestros derechos lingüísticos y como familias que somos parte de Chempeyén hemos decidido presentar un recurso de protección para colectivos, para garantizar los derechos de nuestros pichiqueches, dado que desde el Estado no se está cumpliendo los mandatos que dejan las normas internacionales y la ley propia. Entonces, para que se garanticen los derechos de nuestros pichiqueches, nosotros hemos presentado este recurso al Estado chileno, ya dado que se están rompiendo o vulnerando distintos derechos de ellos. Ya actualmente nuestros pichiqueches no son considerados sujetos de derechos, como habla las normas de la educación parvularia, la Subsecretaría de Educación, están siendo objeto de necesidad y así lo han planteado las instituciones públicas. Ya, entonces nosotras pertenecemos a Chempeyén, hemos visitado distintas instancias, distintas instituciones, la Seremía de Educación, CONADI, el Plan Monvivir, entre otros, y no se ha llegado a un buen puerto, no hay un apoyo concreto, un apoyo financiero que venga a ser parte del presupuesto total para el funcionamiento de nuestro Chempeyén. Ya hemos estado desde 2022 en muchas audiencias buscando presupuesto, desde CONADI nos comprometieron un presupuesto para 2023, el cual se le asignó un monto y nos tuvieron durante todo el año esperando el convenio para firmar y que se hiciera concreto este convenio y esta transferencia de recursos. Ya finalmente en septiembre, a final de septiembre, nos indican que no va a ser posible realizar este convenio de colaboración porque no existen las vías administrativas para bajar los recursos. Ya esto nos trajo a nosotros una problemática real porque funcionamos todo el año con recursos propios, ya, y este monto que venía para financiar principalmente los pagos de honorario de las ñañas que están trabajando no llegó. Ya nuestras ñañas habían renunciado a sus trabajos por estar ahí, actualmente están sin trabajo y no sabemos si en marzo vamos a poder abrir nuestro Chempeyén porque no hay un presupuesto para este año. Ya el presupuesto que nosotros teníamos tuvimos que empezar a gastarlo el año pasado pagándole a las ñañas para no dejarlas sin un sueldo, ¿verdad? Entonces, los compromisos están desde el presidente de la República, que ha dicho que se ha comprometido con los derechos lingüísticos, con el plan por el diseño de las lenguas, y finalmente quedan en discurso, quedan en compromiso. Desde la CONADI en 2022 se dijo que se iba a potenciar los niveles lingüísticos y hoy tenemos dos experiencias como es Chempeyén y es también el nido lingüístico de Puerto Saavedra, Mapuzungún y Choyún, que está con problemas de recursos, no tiene financiamiento para este año. ¿Ya? Y tenemos que ser claros que en este proceso hay pichiqueches que son hablantes nativos que en marzo probablemente queden sin educación. Ya, y vamos a tener que llevarlo a jardines donde se habla más castellano y que ellos pasen por otro proceso de familiarización, de discriminación, donde a veces la educadora o el equipo técnico no está a la altura de llevar procesos interculturales. ¿Ya? Y tenemos que ser claras y tajantes en que los procesos de educación intercultural no son suficientes para revitalizar las lenguas. Acá lo único exitoso y lo que a nosotros nos ha tenido un resultado positivo es la inmersión. O sea, nuestros pichiqueches llegan a las 8:30 de la mañana, se van a las 4:30 de la tarde y todo se habla en mapuzungún. Entonces, quienes son hablantes de la lengua desde sus hogares tienen la posibilidad de socializar con otros pichiqueches. Y quienes no son hablantes pueden adquirir el mapuzungún de buena forma. Y eso nos está dando muy buenos resultados. Pero si el Estado no se hace responsable de garantizar los derechos de nuestros niños en hablar su lengua, de educarse en su lengua, posiblemente tengamos que cerrar estos centros y es una responsabilidad política del Estado, ya es una responsabilidad política de las instituciones que están armando planes y programas, están dando discursos, pero que no están bien direccionados. O sea, vemos nosotros después que presupuesto hay, pero está mal dirigido, ya. Y nuestros pichiqueches
que se entienden como los más vulnerables de la sociedad, donde se pone el énfasis principal, están siendo dejados de lado, están siendo marginados de las políticas públicas. En Chempeyén participan familias de distintas comunas, vienen de Imperial, ya vienen de Labranza, de Vilcún, de la zona rural de Vilcún, de Paro en las Casas, hay pichiquecho de Temuco, hay un esfuerzo de las familias por que nuestros pichiquecho hablen mapuzungún. Pero en la institución no se está haciendo responsable. Entonces, acá, si Chempeyén u otros niveles lingüísticos fracasan porque el Estado no se hizo responsable y el gobierno actual que ha asumido una postura bastante crítica en relación a cómo se debería hacer la revitalización y cómo el derecho de los pueblos indígenas, que se hace, debería hacerse también desde los pueblos. Ya, acá estamos el pueblo mapuche, de organizaciones mapuche, diciendo hacia dónde tiene que ir la revitalización. Entonces, si nosotros pedimos audiencia a una institución y se nos niega la audiencia vía ley del lobby, ya, de instituciones y funcionarios públicos del actual gobierno nos han dicho que vayamos a pedir donaciones a forestales. Ya, evidentemente nosotros nos hemos negado porque no podemos hacernos aliados o que las forestales que están dañando nuestro territorio vengan a aportar en esta instancia, en estos proyectos que son tan propios de nosotros como familias mapuche. Entonces, igual, hacer ese llamado, que esa contradicción que se genera administrativamente está provocando un daño real en nuestro pichiqueché, que son el futuro de nuestra lengua y los que en 30, 40, 70 años van a mantener vivo el mapuzungún. Pero nosotros no queremos que sean solo ellos, queremos que lleguen más pichiqueché, que se levanten más instancias y de esa forma fortalecer el mapuzungún para que el trabajo que se viene haciendo con personas jóvenes y adultas en la enseñanza del mapuzungún se potencie desde los hogares, desde la primera infancia.